pareciera que en este libro de Santiago, segundo capítulo, que estamos transitando, y la realidad que lo empecé a ver y me sentí como esto. Yo no sé si alguna vez le pasó abrazar un cactus o caerse arriba de él. Seguramente uno va a salir con heridas, con pinchazos, Bueno, segunda de Santiago me pasó eso. Evidentemente cada uno de nosotros hoy va a ver algo particular en la vida, conforme lo que dice la palabra. Allí usted tiene una imagen, no sé cuántos saben jugar al ajedrez, pero hay distintas jerarquías en las piezas, ¿sí? Pero ahí, conforme lo que uno ve, pareciera que la imagen es una y la realidad es otra. A veces nosotros vemos de esa forma. Y cuando hablamos de esto, digo, cómo Dios ve a cada individuo, a cada persona, a cada uno de aquellos que se acerca a Él y le recibe. ¿Sabe? Hay una palabra que se dice, y es el tema de los merecimientos. Pareciera que tanto lo bueno como lo malo es conforme donde uno haya nacido, es conforme lo que uno haya aprendido, es conforme lo que le ha tocado, valga el término, en suerte, los merecimientos para lo bueno y para lo malo. Dios no es así. Dios no mira merecimientos, porque si fuera por merecimientos, ninguno de nosotros tendría que tener nada o recibir algo de Él. No merecemos nada, únicamente nos hacemos especiales, entre comillas esto, cuando aceptamos a Cristo y volvemos al redil, volvemos a ser familia, podemos decir que Dios es nuestro Señor. Las apariencias engañan, conforme lo que uno ve. Uno no sabe a veces quién tiene al lado. Acuérdese en aquel Primera de Samuel, capítulo 16, verso 7, ¿se acuerda cómo Samuel iba a ungir al nuevo rey de Israel? El primero, Saúl, había sido, grande en porte, le llevaba una cabeza al más alto de Israel, era el más grandote. Entonces Samuel evidentemente dijo, si viene el segundo va a ser más grande o va a ser de otra forma, pero va a ser especial. Y la realidad que dice la palabra en ese verso número 7, y Jehová respondió a Samuel, no mires su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero, dice la palabra, Jehová mira, ¿qué cosa? El corazón, apariencias. Santiago, no, ni más ni menos, no era una persona común, ni más ni menos, que era el medio hermano de Jesús, uno de los menores hermanos que tenía. Pero también eso habrá sido carga, pienso yo, ¿no? Porque acá decía, mirá, estuvo con Jesús, lo vio nacer. Nadie tenía más autoridad que Santiago para decir, Jesús de pequeño, Jesús, cuando yo lo vi, cómo se movía, cómo trataba a la gente, cómo expresaba la fidelidad a Dios. Bueno, él podía decir cosas que los teólogos que empezaron a estudiar cómo podía haber sido la vida de Jesús no lo sabían. Él fue en tiempo presente el que podía ver cómo caminaba Jesús. Habla a una iglesia en el capítulo número 2 con un problema. Santiago, capítulo número 2, verso 1. Vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Pareciera que había un problema especial, pareciera que había un trato especial, parecía que no a todos se los tomaba de la misma manera. En aquella iglesia, Santiago tenía que hablar en forma dura. Hechos capítulo número 10, verso 11, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra.
en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz y allí le dice, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. ¿Por qué puse este pasaje? Porque Dios perdona, Dios trae, Dios se revela al hombre. Y en esa actitud de perdón, que la persona es lavada por ese sacrificio que Jesús hizo, muchas veces Él lo recibe, pero la iglesia tiene sus reservas. Pero los que estaban allí, aparentemente, volvemos a decir lo mismo, tenían una diferencia con unos que con otros. Lo que Dios limpió, no lo llames común. Lo que Dios limpió es especial para Dios y por consiguiente debe ser especial para cada uno de nosotros. Santiago tenía que hablar duro las apariencias. Santiago capítulo 2 dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un hombre con vestido andrajoso, primera connotación, a nuestra o a vuestra congregación, el lugar de reunión, el lugar de culto a Dios, el lugar donde se exalta el nombre de nuestro Dios. Así en ese lugar, si alguien entra, ¿sí? Algunos eran hogares, otros eran, hasta las mismas sinagogas a veces se alquilaban, como las reuniones de los judíos eran los días sábados y de los cristianos era domingo, se las arrendaban, se las alquilaban. Así que en el lugar donde se reunían para alabar a Dios, dice, puede pasar esto, que entre personas de distinta clase social. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, ¿qué pasaba? Y también entra un hombre con vestido andrajoso y mirás con agrado al que trae ropa espléndida y le decís, siéntate tú en buen lugar. Y decís al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí abajo en mi estrado. Traducido significa, ponete aquí adelante, vos que venís con ropa espléndida, con un nivel específico de alto, ponete en los mejores lugares, como si sacaríamos una selfie, lo mejor allí adelante. Y cuando venía una persona quizás de humilde vestimenta, le decían, bueno, vos quedate de pie o sencillamente sentate en el piso. Eso significa bajo mi estrado. La diferencia era notoria. Estamos hablando de una iglesia que cree en Jesús. Estamos hablando de una iglesia que ha recibido sin merecerlo el amor de Dios. Esto es tremendo. ¿Se acuerdan cuando les dije abrazar el cactus? Empezamos a ponernos un poquito incómodos. Esto me pasó a mí. Yo se los comparto, ¿sí? Así se siente tan mal como me sentí yo. Dice, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos? Empieza esta diferenciación. Ni el que vino mal vestido es merecedor de estar en un lugar distinto, ni el que vino, cuando dice vino con anillos, no está hablando de que vino con un anillito, vino lleno de anillos. Vestimentas con lucecitas, no se inventó todavía, pero era espléndido. Pero estaba allí, venga, por favor, siéntese, Señor de las luces, ¿sí? Pero allí pasaba algo, no estaba bien para Dios. No estaba bien hacer esta distinción, favoritismo, le dice la palabra, que esto que le rinden a Dios, que esto que está exaltando el nombre, las alabanzas o el crecimiento en la palabra, no sea manchado por esto que están haciendo, consciente o inconscientemente. Venís a ser jueces
con malos pensamientos. Hay un llamado, hay una necesidad de reflexión en cuanto a esto. Sigue diciendo, hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que han prometido a los que le aman? Empieza a hablar específicamente, cuidado con los pobres, porque ya en aquel tiempo habían sido maltratados, nadie los cuidaba, solamente Jesús tuvo palabras de misericordia para ellos. Los sacerdotes los descuidaban. La gente que tenía un buen pasar los despreciaba, no pensaban en ellos. Pero sin embargo, en ese momento, en aquel lugar donde tenía que ser un lugar de acogimiento al humilde, al pobre, al que está quizás desalineado, y encontrar una familia que se preocupa por él, aparentemente no era así. Y le tiene que decir algo especial, Dios pensó en ellos. Necesitan ustedes, y ahí nos metemos todos como iglesia, tener cuidado de aquellos. No hay merecimientos para Dios como tanto se está hablando en este tiempo. Nos transformamos en especial tesoro cuando recibimos a Cristo. El cuidado de Él para los hombres y para las mujeres que le recibieron en su corazón es especial y Dios promete bendición sobre ellos. Los pobres. El Salmo 9 dice, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. El Salmo 68:10 dice, los que son de tu grey han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto, has dado, has tenido misericordia al pobre. El Salmo también 72:12 dice, porque Él librará al menesteroso que clamare, y al afligido que no tuviere quien lo socorra. Dios socorre a aquel que clama, a aquel que pide, aquel que no tiene otra cosa que Dios. Y hay que tener cuidado con eso, porque sabe que el pobre, el que no tiene nada, ¿qué puede perder? Nada. Por eso cuando busca a Dios, puede recibir todo. Lo único que le queda es la fe. Pero bendito sea Dios que podamos estar fortaleciendo esa fe, siendo bendecidos por aquel que busca a Dios y que estemos nosotros también dispuestos a hacer exactamente lo mismo. Porque cuando Dios derrame bendición en ese lugar, nos va a bendecir a todos. Especial cuidado en los pobres. Santiago dice, pero vosotros habéis afrentado al pobre, habéis humillado al pobre, habrás socavado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? Pareciera que los que estaban allí los hacían pasar malos momentos. Eran los que tenían poder, autoridad para hacer lo que quisieran, pero sin embargo le daban los mejores lugares. ¿Por qué? Porque el hombre ve, por ahí puedo salir beneficiado de este lugar preponderante de ese hombre que viene a la iglesia. Quiera Dios que podamos medir con la misma vara todos. No somos quien para medir, pero quiero decirle que lo tengamos en alta estima, desde el que viene humilde, vestido, hasta el que viene bien, ¿sí? Que no porque alguna persona estuvo en malos caminos, no le perdonemos que haya estado ahí, porque Dios ya lo perdonó, ya Dios lo limpió, ya su nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Y sabe qué? Al lado está nuestro. No vaya a ser que se manche por estar pensando cosas que Dios no piensa, por estar midiendo como Dios no mide. Dios mira distinto. El verso 7, no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado por vosotros. Pareciera que hasta habían hablado mal de Jesús, pero sin embargo ahí estaban en las primeras filas. Allí estaba el que había estudiado, allí estaba el que tuvo un buen pasar o que venía de una familia adinerada, pero ¿no son estos los que están haciendo a veces, muchas veces, sufriendo a aquel que ama a Dios? ¿No está haciendo cosas que a nosotros nos gustaría que no hagan? Bendito sea Dios. No digo que lo mandemos al fondo, porque Dios puede hacer
Lo que no pasó en 1000 días puede pasar en un segundo. El cambio de corazón, todos merecen el amor de Dios, pero que nuestra vara o que nuestra visión de los que entran a la iglesia sea equilibrada, sea pensando que así como Él vino a los pies de Cristo, un día nos tocó a nosotros arrodillarnos delante del Señor para pedir su perdón porque veníamos sucios. Todos necesitamos el perdón, tanto usted como yo. Estas espinas dejan marcas, este cactus quizás le esté incomodando un poquito. Quiera Dios que le bendiga muchísimo. Y dice un mandamiento especial en el verso número 8. Si es verdad, cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Qué cosa, ¿no? Esto de amarse como uno, ¿sí? Uno, si está equilibrado, creo que quiere lo mejor para uno. Anhela lo mejor para uno. Trata de estar lo mejor que se puede. Bueno, ese mismo deseo pareciera que Dios quiere que lo tengamos con los demás. Entonces, qué bueno. Es como hoy, un día de reunión para hablar con el hermano, para interceder por él, para pedir que Dios le bendiga, para pedir por el otro. Porque así como quiero que Dios bendiga a mi hermano, quiero que Dios me bendiga a mí. Es por mí, mi hermano. Quiero que Dios le bendiga mucho. Quiero que Dios haga esa transformación que la vamos haciendo. Cada uno de nosotros lleva un proceso, cada uno de nosotros lleva un tiempo de aprendizaje en el camino del Señor, pero dice que Él será fiel en terminar la obra que un día empezó. ¿Y sabe a quién está moldeando? ¿Saben a quién le está dando forma? ¿Saben a quién le está enseñando? A usted y a mí como iglesia. Estas cosas son las que van formando a la iglesia. Poder hablar del amor por el hermano, por el que hace 2 días que vino, o como hace años que está. Deseale lo mejor, mi hermano. Orá por él, mi hermano. Aunque sea distinto y quizás ni te saluda, pero no importa. Que Dios lo bendiga. Y si está pasando por un momento difícil, que tenga la confianza por ese amor que le brindás, de decir, mi hermano, orá por mi vida. Orá por mi familia, orá por cada cosa que me pase. Yo creo que esa es la hermandad que tiene que tener la iglesia. Y aunque a veces no entendemos cómo resuena a veces las palabras de nuestro Señor Jesús en la cruz, diciendo, perdónalos, no saben lo que hacen, ni más ni menos, lo estaban matando. Pero quiera Dios que podamos arrancarle una sonrisa a Dios cuando pedimos por un hermano, cuando abrazamos a un hermano. En el tiempo de pandemia, me acuerdo de un hermano, estábamos todos con el alcohol y estábamos todos con los barbijos y estábamos todos con algunas protecciones, y preguntaron por un hermano. Y le decía, ahí está abrazándose con todo. No le importaba nada, el amor era más grande para él, el que tenía por aquel que venía. Amo a ese hermano. Él abrazaba a todos. Y después, si se acordaba, se ponía gel. Pero lo importante es lo que hacía, lo que se veía. Porque por más que me diga ese hermano, a ese que encontré afuera, a ese que venía a compartir con nosotros, lo amo, no hacía falta que me diga. Vi que Él lo hizo, Él lo demostró, Él me habló con un acto. Amar al hermano, amar al que está pasando por momentos difíciles. Esto arranca una sonrisa a Dios. Sigue diciendo la palabra en el verso número 9. Pero si hacéis acepción de personas, si hacéis diferenciación, si hacéis favoritismo, cometéis pecado y quedás convicto por la ley como transgresores. ¿Qué significa esto? Imagínate si Dios
hubiese hecho exactamente lo mismo. Con vos voy a hacer de una forma o de otra. Vos no merecés mi favor, no merecés que yo te perdone. ¿Por qué no merecés? Menos mal que Dios no mira como nosotros. Dios mira con una amplitud y un amor distinto al que podemos nosotros decir o hacer. Volvemos a lo mismo. Dios no mira como el hombre. Esta es la traducción en la Nueva Versión. Dice, se muestran favoritismo como de pecado y son hallados culpables. Verso número 10. Dice la palabra, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Qué significa esto? Lo dice el verso número 11. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya has hecho transgresor de la ley. No hace falta que hayas hecho lo que hizo tal o cual persona. Yo no soy como aquel. Yo no soy, mirá, si me hubiera tocado ser, he visto vidas transformadas, hermano. El solo hecho de aceptar a Cristo ha cambiado su forma de ver la vida, sus actitudes, su carácter. He visto gente transformada. Y quiero un ejemplo también, el suyo. Usted cuando reconoció a Jesús, cuando un día, no importa cuánto tiempo estuvo en la iglesia, pero hubo un día en el cual le dijo, Señor, necesito de ti. Puedo hablar de ti, puedo mencionarte en todos los lugares, pero necesito que seas dueño de mi vida. Necesito que hagas algo. Lo que estoy diciendo que lo vas a hacer en los demás, hazlo conmigo. A partir de ahí, cuando le reconocemos, cuando nos ponemos bajo las órdenes de aquel que quiere lo mejor para nosotros, empieza a cambiar. Arrepentimiento significa ir en sentido contrario. Así es, las cosas en Dios. Ya dejar de ser un cristiano teórico para empezar a ponernos en práctica. El verso 12 dice, así hablad y así haced, como los que habéis sido juzgados por la ley de la libertad. Dijimos que amamos a Dios, dijimos que le obedeceríamos, le dijimos muchas cosas, pero el solo hecho de fallar en alguna, de no amar, de no estar con aquel que sufre, de no dar una mano a aquel que la está pasando mal, a veces echa por tierra todo lo que exaltamos el nombre de Dios, todo lo que dijimos en aquella alabanza tan bonita y que nos hizo llorar también. Amar al hermano. Amarlo como a nosotros mismos. Ni siquiera como Jesús nos amó, como Dios nos amó, como a nosotros mismos. No es fácil, es verdad. No estamos acá diciendo, no, yo me voy de vacaciones con todos los hermanos de la iglesia, ojalá pudiera, pero digo, no estoy diciendo que se vaya, que comparta tiempos gigantescos con el hermano, no. Pero ¿sabe cómo cambia la vida de un hermano cuando usted lo abraza? ¿Sabe cómo cambia la vida de un hermano cuando usted le dice, estoy orando por vos? Y cuando un hermano en confianza, como lo dijimos antes, nos viene a decir, ora por mí, mi hermano. Hay gente que se la pasa orando acá y agradezco a Dios por eso. Hay un batallón de guerreras también que cada vez que tiene algo para orar, ya lo comunica y ya están ahí. Qué grato es saber que eso pasa. ¿Sabe que con mi esposa vemos alguna serie? Y había una serie antigua, sí, bueno. Sí, no sé qué antigua ahora, pero no era Chaplin, sí, pero era pero mucho más allá de lo que era la serie, me impactó la letra de la música que la presentaba y traducida la letra de esa serie dice, qué bueno es llegar al lugar donde todos conocen tu nombre. Eso me impactó porque digo, qué bueno es esto.
Llegar a un lugar donde saben cómo te llamás, donde están pendientes si viniste, si no viniste, y te preguntan cómo estás. Usted tiene al lado, quizás, siempre nos sentamos más o menos parecidos, usted tiene al lado personas que usted habla y conversa y le cuenta cosas. Qué lindo es llegar a un lugar donde conocen tu nombre y te preguntan cómo estás. El verso número 13, para ir terminando, dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Léalo conmigo. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. La Nueva Versión dice: no habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros. ¡Fua! Abrazar el cactus. No es fácil, ¿eh? Dice el verso número 13 allí: pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzgue. Las apariencias, las formas de mirar son distintas. Ni el que estuvo perdido y Dios lo trajo es merecedor de estar acá delante o en el fondo. Ya veo que todo en la próxima reunión están todos sentados en el medio, cosa de que no haya ningún... Mirá, no hacemos distinción, estamos todos en el medio. Quiera Dios que esto, que nos enseña la palabra, que es, como dijimos, abrazar el cactus, sea de bendición para usted y para mí. Para mí lo fue, porque me hizo rever muchas cosas, porque quizás cuando usted se va yo no lo puedo saludar, porque se fue o porque... Pero quiera Dios que hoy usted no se vaya de este lugar sin saludar a su hermano, sin decirle voy a orar por vos y orar por él. Y si ha venido gente nueva, poder recibirles con el amor de Cristo. Quiera Dios que así sea y quiera Dios que en este día Dios nos haya hablado y haber hecho que cada uno de nosotros abracemos el cactus. Dios le bendiga.